Hola a todos, hola a todas, buenos días, buenas noches, bienvenidos a Pixel en Papel, Ilustración y Concept Art, al capítulo número 4, ya estamos en la cuarta fase, interesante. Y de antemano quiero disculparme por la larga ausencia, he estado ocupado con varios proyectos y pues muchas cosas aparte del trabajo, pero vamos en ritmo y vamos a arrancar este nuevo episodio, espero que les guste. Tenemos a un invitado, José Julián Londoño Calle. Bienvenido al canal Pixel en Papel, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá, qué honor tan grande me haces. No, bienvenido acá con todo el gusto. ¿Cómo estás por allá? Bien, con frío. Empezó el frío en Canadá entrando ahí y bueno, siendo tropical, chico tropical, entonces me pega un poquito más duro que lo normal. No Pero digas. pero Bueno, arranquemos entonces con protocolo. Me fui un poco hacia adelante, pero con las primeras preguntas para que tú hagas una introducción. ¿Quién eres? Pues ya dije tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Para la audiencia que no te conoce. Ok, pues mi nombre completo es José Julián Londoño Calle. Me hago conocer más como Julián Calle, tan solo. La ñ en inglés es un problema en el apellido. Sí. Sí. Soy de Colombia, nací en la ciudad de Popayán, Cauca, al sur de Colombia. Ajá. Y estudié diseño gráfico en la Universidad del Cauca. ¿Sí? Y llevo ya trabajando como concept artist en la industria desde hace 3 años y medio. Y he venido trabajando sobre todo pues en in-house con Image Engine, es una compañía de visual effects, ¿sí? En montones de producciones que ahorita hablaremos un poquito de ellas, y trabajando con otras compañías como freelance y haciendo cosas para videojuegos, comerciales, he trabajado para hacer diseño de portadas de discos, videoclips, bueno, un montón de cosas que todos los días llegan. Entonces, súper apasionado por el diseño y el concept, pero mucho. O sea, mi tercer apellido es diseño. Excelente. Y bueno, ¿y qué te motivó para seguir ese camino? ¿Qué cosas pues te ayudaron como a encender esa llama, esa motivación para arrancar ese camino de concept? A ver, es que todo realmente empieza por lo que empieza, yo creo que todos los artistas o diseñadores con los que tú has hablado, ¿sí? Primero, pues un gusto enorme, un placer enorme, una vocación por el dibujo, por ilustrar desde niño. Eso lo tenemos todos, ¿sí? Pero hubo algo muy particular y era que mi abuelita, ¿sí? Ella se fue a vivir con nosotros, tuvo un proceso, una enfermedad, le dio un cáncer, ¿sí? Y durante su agonía, sí, pues yo me la pasaba pegado a ella, era muy apegado. Y un día yo tenía una revista que se llamaba Conozca Más, una revista en los 90 que yo compraba, ¿sí? Donde se veían cosas de ciencia y arte y tecnología y todo esto. Y aparecía la ciencia de los efectos visuales de Star Wars. Entonces aparecían las maquetas y yo estaba con mi abuelita, tengo ese recuerdo, tenía plastilina y yo intenté hacer un guardia de esos gamorreanos del Palacio de Jabba, ¿sí? Y mi abuelita toma la revista y empieza a verla y ve el personaje que estaba haciendo y me dijo, hola usted, mi hijo, usted como que tiene talento para estas, usted debería pensar en hacer de esto, mira. Ella no veía cine, o sea, era una mujer muy mayor, estamos hablando de hace 25 años atrás o 20, sí, un poco más. Y ella llegó y me dijo eso, debería de mirar ese camino. Pero Eduardo, eso se me quedó a mí grabado en el espíritu, en el corazón, sinceramente. Y entonces solo pensaba, hey, debería dedicarme a esto. Lo único que podía tener opción cercana en Popayán era estudiar diseño gráfico en la Universidad del Cauca, ¿sí? Que estaba muy desligado a lo que realmente hago hoy en día, porque pues ni conocía la palabra concept, ¿sí? Y las clases, que agradezco mucho en gran parte, estaban muy fundamentadas más hacia la semiótica, historia del arte, todo lo que vemos en el diseño como tal, pero no Photoshop, no 3D, mucho menos 3D, o sea, era un rollo totalmente distinto. Entonces me gradúo, soy diseñador, me dedico al diseño web, que era lo que yo creía que eso iba a dar plata, entonces digo, no, eso es lo que va a dar plata, el diseño web, y arranco a estudiar diseño web y me dedico solo a eso y pasan los años, me vuelvo profesor, empiezo a trabajar en algunas agencias de Bogotá,
y me pasé años como profesor y estaba en Armenia, en Colombia, para la gente que no es de Colombia, eso queda en el eje cafetero, en la zona cafetera, y empezamos a trabajar un proyecto en la universidad, yo siendo profesor, un semillero de investigación, que yo quería construir un videojuego para enseñar matemáticas y lenguaje. Y dije, ole, hacemos un juego así, y por allí encontré la palabra concept art, que era necesaria para hacer juegos, y empecé a investigar y yo, uy, esto está bien chévere, ole, esto se ve muy bien, y por ahí me puse a poner y puse es que concept artist colombiano, y sale por ahí un tipo llamado es que Eduardo Peña, y yo, ¿y este quién será, hermano? Y empiezo yo a mirar y encuentro y yo digo, opa, y están estas revistas de 2D Artists, y salías vos, salió tu trabajo, y yo, hola, este man, ¿quién será? Qué interesante. Y me puse a investigar, ahí fue donde me volví fan de tu trabajo. Wow, gracias. Sí, admiro un montón. Y fuiste la inspiración inicial, o sea, es que es muy, por eso para mí está importante estar hoy con vos acá hablando, porque recuerdo eso, yo le mostré a mi esposa, mira, este es colombiano, y mira, está por allá en Nueva Zelanda, ¿dónde queda? Wellington, uy, allá, y entonces uno va buscando, y va encontrando, luego encontré a Fernando Acosta, otro concept artist colombiano, luego tuve contacto con Juan Pablo Roldán, y hablé con él, y hicimos como una sesión de concept, hace mucho tiempo, y así, entonces ya llegó un punto donde esto me gustó tanto, me ganó tanto, que yo era profesor en el SENA, terminaba de dar clases, llegaba a la casa, medio comía y prendía el equipo y a estudiar concept con videos de Feng Shui y todo lo que encontré en internet, pero pues obviamente era tratar de armar un rompecabezas, ¿sí? Y cada videíto pues te explicaba una cosita y el otro y tratar de armar algo que uno no podía entender técnicamente, pero que yo comunicativamente, desde el punto de vista del diseño, yo sí podía entender. Yo decía, ahí está, yo lo tengo, pero porque mis piezas tienen la idea, pero no lucen así. Y era la parte técnica que me hacía falta y que aún sigo pues trabajando y puliéndola. Y un día tomo la decisión con mi esposa, más impulsado por mi esposa, ella me empezó a ver, dijo, no, Julián se la pasa en esto, solo quiere hacer esto. Ella toma unos concepts que yo había hecho, ¿sí? Que estaba subiendo en redes en esa época, y los envía a una academia de Visual Effects que daban una beca en México que se llamaba Facet. Y ella los envía, no me dice nada, sino que los envía. Y ya me llaman de México y me dicen, hey, usted es el ganador de la beca. Y yo, ¿al ganador de qué? Ella me insistía, yo sí me acuerdo que me ha dicho, le manda algo, y yo le dije, envía cualquier cosa, pero yo no, como que no aterrizaba, ¿sí? Yo dije, no, me van a robar, me están llamando, colgué, y otra vez un número rayo, y no, esto, man, ¿qué pasará? Ya me explicaron, no, es que usted se ganó la beca, bla, 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 bla. Sandra me dice, vea, venda el carro, vendamos todo, usted vayas a estudiar a México, yo a usted le mando para sostenerlo en México, usted no se dedica nada más, solo a estudiar, y arranque su carrera y lúchela, ¿sí? Y así hicimos, yo me fui para México y ella volvió a ser estudiante, después de ser profesora, años, volvió otra vez a estudiante, a vivir de roommate como estudiante, y allá aprendí compositing, visual effects, dije, voy a estudiar visual effects, compo, porque me gustaba el concept y el matte painting, que son dos cosas que mucho, entonces se necesita de compo, de Nuke, ¿sí? De toda esa parte técnica, y una cosa fue llevando la otra, y faltando una semana para irme de México, que se vencía mi permiso, ya me tenía que regresar a Colombia, me escribió Imagen, me dice, nos gusta su trabajo, le podemos hacer una entrevista. Muerto de susto hice la entrevista online desde México, pero así súper nervioso, y me dicen, nos gusta tu trabajo y queremos sponsorarte y traerte, y así pasó, y me vine pues que por 3 meses y voy 3 años y medio. Wow. A grandes rasgos esa es la historia así en gigante. Historia resumida. Historia resumida. Wow. Sí. Wow, o sea que en ese camino has tenido como gente que te ha ayudado y te ha motivado, te ha como impulsado. En este caso, tu esposa ha sido también como un pilar que te ha ayudado también como a sostener ese sueño. Todo, a ella le debo todo. Esto es de ella. Esto es de mi esposa, o sea, no hay duda alguna, porque
era muy difícil, o a veces me es muy difícil confiar en mí Ujú. mismo, o sea, tengo ese problema, o sea, sí, y quien me impulsa y quien me empuja y quien me regaña es ella la que me mueve y vamos para adelante. Ujú. Y ahora hacemos un equipo, trabajamos en conjunto, ella vería, ella es mi coordinadora y productora de todos los proyectos que tengo, hace la función tal cual. Y nos organizamos, o sea, eso ahorita lo voy a ir hablando y yo organicé un esquema que lo que he ido aprendiendo Ujú. de cómo funciona la compañía, lo trasladé a mi vida aquí en pequeño, Ajá, ¿sí? ajá. No tengo miles de computadores, pero tengo dos y con estos dos nos movemos y es una mini compañía con los mismos estándares, o sea, es manejar esa misma idea, nomenclatura, organización, contacto con los clientes, la misma coordinación y producción. Ella hace esa parte porque ella es economista. Y yo pues hago lo que hacemos los diseñadores, que es hacer, diseñar, Ujú. hágale, Ujú. ¿sí? Así hemos tenido trabajando y funciona. Y que durante todos estos años, como que es lo más valioso que has aprendido en todo este proceso, eh, es proceso como experimental, porque la mayoría, digamos, de las personas con las que he tenido contacto, lo interesante y lo inspirador es que no todos estudiamos concept art, sino empezamos siempre como con una base y empezamos como a construir nuestro propio camino para llegar a para llegar a ser concept artists, ¿no? Muchas personas no tienen en cuenta que digamos la realidad, sobre todo en Sudamérica, las falencias a veces las tomamos más como un recurso que nos ayudan como a tener estos retos para llegar como a nuestros objetivos. Y es, pues, es muy importante también escuchar como todas estas cosas que has aprendido durante estos años y también que pues compartieras o compartas cuáles son las cosas más importantes a nivel personal y a nivel profesional, las cosas que has aprendido y que has aplicado y que te han ayudado hoy en día. Yo creo que es aprender a reconstruirse uno mismo, a reinventarse todo el tiempo, ¿sí? Porque es que, a ver, igual que en el concept, o igual que cada proyecto es diferente, ¿sí? Tienes que utilizar en técnica como tal software distintos, problemas distintos de diseño que vas a resolver. Entonces, todos los días como que te reconstruyes trabajando. Con la vida ha pasado lo mismo que como funciona en el concept. O sea, un día simplemente estaba trabajando en un lugar específico con cierta comodidad y te desarmas y al otro día estás en otro país con otras costumbres, con otra gente, ¿sí? Volviéndote a reinventar de cero. Y pasa el tiempo y vuelves y pasas y cambias de idioma y tienes que reconstruirte de nuevo y eso hace que te vuelvas, obviamente, tengas un bagaje cultural mucho más amplio, porque lo estás viendo de experiencia, pero que aprendes a nunca rendirte, ¿sí? O sea, todo el tiempo te reconstruyes y tienes nuevos retos y la vida funciona igual que en el concept, ¿sí? Entonces, yo lo he tomado así de esa manera. O sea, mi mantra es el diseño y el concept, Sí. ¿sí? Entonces, lo mismo, cuando voy a hacer un brief de la vida, vamos a movernos a tal país, entonces hagamos el brief, mira, ahí hablan tal idioma, comen tal cosa, lo político es esto, y hago lo mismo, o sea, pienso como la misma estructura de cómo vamos a movernos, ¿no? Y eso es lo que me ha dado el concept y el diseño. Sí. Es que yo manejo más que la palabra concept, como que yo todo lo veo bajo la misma sombrilla, Sí, sí, sí. ¿sí? Gigante que es Ajá. diseño, y todos estamos cubiertos por Ajá. ella. Y hay cantidad de caminos para resolver problemas de Total, comunicación. total. Entonces, Sí, sí, es la metáfora que digamos, a veces me gusta también comentar, compartiendo lo que estás diciendo, es utilizar como la referencia del latín, que es la madre matriz de nuestra lengua, pero también conserva el francés, el italiano, el portugués, el inglés. Pero todas tienen parte de esa misma rama, pero la madre matriz será siempre el latín. Entonces, digamos, si vas a cambiar de español a francés, hay ciertas similitudes en cuanto al lenguaje. Cambia, digamos, el contexto y algunas aplicaciones, pero sigue manteniendo como la misma similitud precisamente porque proviene de la misma madre, que en este caso es el latín. Lo que estabas hablando de la sombrilla, que es una sombrilla grande que conserva todas las ramas del diseño, las subramas,
pero una vez aprendes lo básico, que en el caso, o en tu caso, e inclusive en mi caso también fue diseño gráfico, aprender semiótica, historia del arte, ayuda un montón porque Es ayuda todo. como a desmembrar paradigmas en el cerebro en cuanto al diseño. Y técnicamente es mucho más fácil como ponerse al día, porque técnicamente Sí, es un proceso mecánico, es un proceso mecánico que uno puede aprender con repetición, pero el proceso mental de aprender procesos de diseño, aprender procesos de lenguaje, de entender la historia del arte, tener un proceso crítico, eso es muy difícil de aprender, eso es lo que no todo el mundo aprende y eso es lo que nosotros sí, podemos tener como una ventaja cuando empezamos a construir nuestra carrera por nuestros medios, porque estamos aprendiendo de forma empírica y estamos utilizando al máximo todos los recursos, mientras una persona que tiene absolutamente todo, pues no tiene como tiene más huecos y más vacíos, porque nosotros empezamos desde desde las escaleras, desde el primer piso. Entonces es un poco sí, más difícil, pero desde el sótano. exacto, como tú dices, es mucho más gratificante la experiencia al final, porque el nivel de aprendizaje ha sido mucho más amplio, mucho más rico. El hecho, digamos, de cambiar constantemente de lenguaje, de idioma, de cultura, tener, digamos, procesos burocráticos de visa, pasaporte, Oh, son cosas que, digamos, otras personas en otros países no existen, esas cosas no existen, pero para nosotros todo ese tipo de capas, layers, existen. Pero no es sí. que sea malo, es simplemente son cosas que nos da más experiencia y mucha más, nos genera más retos y por ende nos da muchas más habilidades. Que por alguna razón tú Yo- estás allá. Sí, es eso, o sea, yo trato de alimentarme de todo lo que más puedo, digamos, viví en México y me alimenté mucho de la cultura mexicana, ¿sí? Y pues soy colombiano y trato de traer mucho de Colombia, o sea, por ejemplo, tuve el honor de ser en algunos momentos alumno de Iken Castro, Ujú. entonces me encantó la simplificación de la forma y entonces todo, cada vez que yo voy a diseñar, me voy a los principios universales del diseño, o sea, me regreso allá y yo pues trabajo mucho como instructor y Ajá, profesor, ¿sí? Y siempre las clases de concept las empiezo desde el punto de vista del total. diseño, desde que todo significa que cualquier elemento que colocas está con un mensaje implícito y que tienes que tener cuidado cómo lo colocas, que hay principios universales del diseño que no son de gratis, cómo es que el arte evolucionó y se convirtió en esto que nosotros llamamos comunicación y Ajá, publicidad y diseño en todo hoy en día, ¿sí? total. Ahí es donde voy. Yo le digo a mis alumnos, me dicen, ¿por dónde empiezo? Y el afán de todo el mundo es, ¿qué software voy a Exacto, usar? No, es el exacto. desespero. Entonces, el software, no, es que voy a aprender Arnold y voy a Gaffer y soy mejor dicho, Optimus Prime de los software. Yo siempre les digo a ellos, salga con una cámara a tomar fotos, ¿sí? Haga fotografía, o sea, no se complique con nada Sí, sí. más. O sea, tomen un lápiz y papel y simplifique ideas. Eso, por eso nos contratan. A todos los que, a mí me escribe mucha gente y siempre le digo lo mismo, ¿sí? A ti no te contratan por manejar un software, porque eso lo hace cualquier ser Ujú. humano. A ti te pagan por el ojo que tú tienes y eso me lo dijo me dejó muy bien claro un supervisor que se llama Martin Culpit, él fue el supervisor VFX de Logan, Ujú. ¿sí? Y él me decía, aquí lo importante es el ojo, como tu capacidad de entender, de ser crítico frente a la imagen que Sí, tienes, ¿sí? Te pagamos por el ojo que tienes, no por el software, porque hay 2000 artistas aquí que resuelven el sí, problema, sí, ¿sí? Pero nosotros somos el primeros y los únicos en resolver el problema de diseño y de total. comunicación, el Scratch. Y eso es bien difícil, eso está muy, muy complejo. Por eso los departamentos de arte son peleados y pequeños y es difícil para ellos hacerse encontrar gente que comprenda eso. Obviamente, si tú tienes ese universo de la comunicación, el diseño, y lo digo a los que van a ver el Ajá, video, lo tienes fuerte y eres fuerte técnicamente, obviamente es un plus, eso es Goku y Vegeta haciendo la ajá, fusión, ¿sí? Entonces ya está el Super Gogeta y eso es más interesante. Entonces, entre más, además de que aprendes, también una relación con la vida. Entre más idiomas ajá, aprendes, más fácil te vas a poder mover por el ajá. mundo, ¿sí?
Si hablas español, inglés y mandarín, o ya la tienes hecha, o sea, te puedes mover por todo el mundo, Sí. ¿sí? Si tú manejas Photoshop, ZBrush, Blender, tienes conocimiento de varios software, puedes iluminar, entiendes cómo texturizar, obviamente te vas a poder mover y resolver más fácil el problema de diseño mucho más rápido. Porque ahí entra la otra variable que le digo a la gente, es que nuestro trabajo está ligado por el signo dólares, ¿sí? Y eso está ligado al tiempo, a un reloj. Y ya empieza, ahí es donde entra la parte más técnica del Sí. rollo, ¿no? Entonces, yo, no sé, ¿estás viendo mi Sí, pantalla? sí, sí, Sí. sí. Bueno, yo tengo por aquí un work in Ah, bueno, progress. dale, dale. Entonces, vamos Entonces, a... puedo ir explicando. Dale, dale. Dime, Pasemos dime. entonces a la sección de compartir tu pantalla. Eso, es que es más fácil ir hablando así. Dale, Entonces, dale. digamos, a partir de la experiencia de... yo quisiera explicarles a los que van a ver el Sí. video que hay dos mundos, ¿sí? Uno es el que, y tú Eduardo los conoces todos, No está todos. el de preproducción, está el de preproducción y está el de producción, Sí. ¿sí? Está el de VFX. Y hace poco me preguntaban por ello, me decían, un alumno que yo tengo está estudiando en una academia acá en Canadá, Concept, y un profesor le ha dicho, es que el mundo del concept VFX es muy distinto al concept de preproducción y Ujú, todo esto. ujú. Sí hay una gran diferencia, ¿sí? El concept de preproducción busca el mood, muchachos, busca la idea más global, Ujú. ¿sí? Te lleva a la parte más de diseño y de comunicación. En VFX, cuando llega a trabajo de concept, es pasarlo a un mundo más realístico, porque es la herramienta o la guía que van a tener los modeladores, los texturizadores, los lighting, los supervisores, para mostrarle al cliente, hey, su frame final, su shot o su secuencia va a lucir de esta manera. Y eso es un contrato, ¿sí? Y ellos a partir de ese concept súper realístico que tú armas, calculan tiempos, costos, entregas, todo, ¿sí? Entonces el VFX, muchachos, tiene esa parte, es un apartado mucho más técnico que cuando haces preproducción, que también lo hago, pues son los dos mundos como se manejan, Ujú. ¿sí? Entonces, digamos, Eduardo, que eso fue una de las decisiones para estudiar compositing, Sí. es porque en la compu, y tú lo sabes, el NUC es como una columna vertebral de un estudio de VFX, ¿sí? O sea, muchos departamentos usan NUC. O sea, estamos hablando que Map Painting, obviamente, Environment Artists, pero Lighting también lo usa, Texturing también lo Ujú. usa, FX lo usa y Compo lo usa. Sí. Entonces, yo por eso decidí estudiarlo. Yo decía, hey, tratemos de entender el pipeline, que es lo que no está en ningún video, que no está en ningún curso en internet, es cuál es ese idioma, cómo es ese sistema en el cual uno entra, que yo puedo hacer mi trabajo muy bien, pero lo más difícil para mí fue aprender el pipeline. Eso fue, me tomó meses como acostumbrarme a la nomenclatura, a saber guardar los archivos, Sí. a, sí, a moverme con otros, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, Eso es muy templado, ¿sí? Porque uno era en la casa uno es un desorden, sí, sí. pero allá no se Sí, puede ser toca tener desordenado, la ¿sí? nomenclatura, el nombre específico, el nombre del shot, la fecha, todo específico. Y claro, y ahí te tiras un buen tiempo haciendo todo ese proceso. No, eso a mí me pasaban, llegando tenía unas Ah, embarradas, no. fueron muy pacientes conmigo, en serio. Sobre todo porque mi experiencia fue, o sea, fue un acelerón de 0 a 100, ¿sí? Yo llegué y yo dije, ah, bueno, llego de un equipo de arte y obviamente pues son mis primeras experiencias, me pondrían en cosas así pequeñas. Me tiraron un escritorio y me dijeron, ve, hay dos películas, llama Power Ranger y Logan, y hay que hacer todo esto. Y yo me quedé así frío, uy, Dios, señor, uf, yo, pero vea, por fuera, serio, yo así, claro, con todo gusto, y por dentro, hermano, en un desespero, yo llegaba aquí a la casa como un alma en pena, pobre mi esposa, en serio, yo entraba como un alma en pena. Y todo el principio yo decía, me van a echar, Sandra, el otro día. Sandra, me van a echar, mira, no desempaque las maletas, que yo no voy a durar, ¿sí? Y era horrible, fue horrible el principio, porque claro, todo el pipeline
y el color space y guardaba y se veía distinto y yo no, ¿por qué se ve distinto? Dios mío, y hay que entregarle al cliente en tal forma, de tal manera y productores, claro, eso es otro idioma, eso es otra escuela, eso no estaba en ningún tutorial, eso no estaba en ningún video, yo sabía mover capas y de repente metí uno en medio de esa trinchera, hermano, y pasan balas de información y todo para allá. Y claro, tú ves a la gente que está al lado, que llevan 5 o 10 años en Sí, esto, dentro de un estudio, y se mueven como un pulpo, sí, ¿no? con un cafecito y pa. Son relajados. Y uno, hermano, y viendo la documentación del estudio, que está ahí para estudiarla, Sí, ¿no? y gigante esa documentación, gigante, y obviamente es documentación hecha por ingenieros, y uno está acostumbrado es a leer Claro, arte. claro, claro. Sí, Entonces, sí, total. o, otro golpe. Y luego, Linux. No, que es que esto es en Linux. No, Dios Entonces, mío. aprende otro No, y es lenguaje. con Python. Y hay que aprender Python. Ah, señor, hay que aprender Python. Sí, listo, pero séme paciente. Pero son muy buena Sí, persona. sí. Generalmente, o en el estudio en el que he estado ha sido un amor, me fueron guiando poco a poco. Y ya luego, como todo en la vida, aprende uno a moverse fácil y a resolver problemas. Y al principio estaba el supervisor de assets muy encima mío. Ya como a los 8 meses o casi el año, solo yo, solo ahí. O sea, llega el proyecto y ya. Ah, bueno, yo siempre lo comparo como con un restaurante, Ujú. ¿sí? De comida rápida. Entonces yo digo, su concept lo quiere con ensalada o papas. Hágale, listo. El otro. Hace 2 años estuve trabajando como en 7 proyectos al tiempo y me da una risa que los supervisores hacían fila. Yo ponía sillas y, a ver, usted espere allí. Venga usted es el siguiente, venga, listo. ¿Qué es lo que necesita? Hágale pues, listo, dale. Termine usted, el otro, y yo soy así, esa es mi forma de ser. Y ellos les da risa, ¿no? Servicio de Porque acá salud son, prepagado. haz de cuenta y ponga la orden y hágale, y Tome un número. entonces, tome un número de haga fila. Y yo soy así, es No, complicado, toca. y los trato. Y a todos les digo parceros, y los hago saludarme en español, Bien. ¿sí? Entonces ya, eso es Sí. chévere. O sea, tengo una productora con la que trabajé precisamente en The Mandalorian de Ujú. Star Wars. Y ella, yo le digo parcera, ella me dice parcero, y ella es de Escocia. Entonces llega allá a la oficina y, hola parcero, y yo, hola parcera. Y esas cosas son chéveres, pero fue la Claro, experiencia, claro. Experiencia. no va ganando. Total. Sí, todo el día, Total. la experiencia. Entonces, de esa misma manera, me acostumbré, por ejemplo, mucho y lo que tengo acá es, mientras vamos Dale, hablando, sí que comparte hablamos. entonces si quieres ahí. Listo, ok, bueno, entonces Wow. estábamos por aquí. Bueno, esto está en Ajá. work in progress, ¿sí? Realmente no le avancé mucho. Yo había hecho una versión, sí, Ujú, rápida acá. Me encantan los environments, es lo que más ujú. me gusta hacer. O sea, soy loco por los escenarios, aunque me ha tocado hacer de todo en la compañía. Digamos, Image Engine es muy reconocido por Ajá. criaturas, entonces me ha tocado voltear mucho con criaturas. Y cuando llego a la casa, lo que menos quiero es criaturas. O sea, sí, trato de hacer todo lo que no tenga que estar haciendo Ok, diario ok. por- porque el trabajo es Yo pesado, sé. o sea, y entonces uno como que llega muy cansado. Y los ambientes siempre me gustaron, Sí. los environments. Entonces, digamos, parte del proceso, cuando puedo usarlo, sobre todo en freelance, me encanta, digamos, uso mucho Kitbash, ¿sí? Me gusta mucho, si no, yo modelo en ZBrush, Sí. o Blender, o Maya, aunque Maya para conceptualmente se me hace incómodo, Sí. ¿sí? Es incómodo, pero es una realidad dentro de los estudios de Sí. efectos visuales. Y yo lo tengo que estar abriendo porque, digamos, yo trabajo en el departamento de assets. Entonces tengo todo el tiempo que estar con los modeladores y ellos me envían modelos, yo vuelvo y juego, muevo cosas y se los regreso. Y es esa comunicación Ujú. constante, ¿no? Esa charla que tenemos de diseño con ellos todo el tiempo. Entonces, en la casa sí trabajo así. Y generalmente cuando, bueno, ilumino en Octane Render, que me encanta el Octane Render, mucho. Se me hace muy similar al Nuke, porque es procedural, es nodal, y pues me acostumbré mucho al Nuke en ese sentido. Entonces, acá lo que hago es con
un solo edificio, un par de edificios, la, la típica de diseño, empezar a duplicar, jugar, duplicar, duplicar, voltear, girar, destruir, entonces las cúpulas las pongo por abajo y empiezo a Ajá. jugar de esa manera, ¿sí? Digamos, acá cuando estoy en la casa, cuando tengo esa libertad, ¿sí? Tengo dos formas muy Sí. distintas de trabajar. Una es en la oficina o los freelance donde hago donde tengo un brief, donde hago todo un mood board y un análisis de diseño y hago mi investigación y obviamente como debemos trabajar. Y cuando hago mis cosas libres, que es donde improviso, como cuando uno va con los amigos y la guitarra y canta y chisguea un Sí. rato, ¿sí? Esos son los dos Sí. universos. Entonces, yo siento que es necesario. Cuando hago mi trabajo personal, vamos a abrir aquí el Ujú. ArtStation, si lo Sí, sí, estás sí, sí. viendo, ¿sí? La mayoría de cosas aquí, el 90% es trabajo personal. Sí. Obviamente, mucha gente me pregunta, hey, ¿por qué no publica los concepts de las películas? Y yo, pues que eso no es mío. NDA, NDA. Eso es que eso es una cosa que estarle explicando a la gente todo el tiempo, ¿no? Entiendan, esto lo que yo hago aquí en Ujú. mi casa es mío, es mi producción y es mi estudio. O sea, son las cosas donde siento y pruebo Sí. cosas distintas o hago lo que quiero. Cuando uno trabaja para una película, muchachos, que estén viendo el video, su trabajo le pertenece a una productora, le pertenece al estudio y usted firma una cantidad de contratos y es muy difícil, sobre todo para los concepts, recibir material. Creo que Eduardo ha pasado por lo Sí. mismo, obviamente. Es muy frustrante que envían el reel del Ajá. proyecto, ¿sí? A todo el mundo, ¿sí? Y es solo para los compers. Y yo siempre pregunto, hey, un concept, déjenme publicar un hito, un hito, un hito. Y siempre me envían el mismo documento donde dice artículo, donde dice que no, todo pertenece a la productora y bla, bla, bla. Entonces, bueno, gajes del oficio que Sí, se sí, puede sí. hacer, ¿no? Tengo un portafolio de las piezas que he podido recuperar Ajá, ajá, privado, sí. ¿sí? Y ese obviamente no lo puedo hacer público y ahí Sí, permanece sí. privado. Y ya. Entonces como que dejé hacerle la lucha. Mucho tiempo rogué y dije, dejo de hacer la lucha y mejor me dedico a explorar lo mío, a jugar con Ajá. mis cosas, a trabajar en... Sí, es eso. Entonces soy muy... acá lo tengo, mírenlo, el Ah, ok, ok. resultado, ¿sí? Ahora vamos a Sí. explicar. Mm, y sí, soy muy amigo, como es, de los Ah, bien, bien. environments. Este es de los primeros concepts que yo hice y fue de las primeras publicaciones en 2D Ah, Artists. ¿Sí? Es viejo, viejo, viejo. Hace wow. 4 años. Y, y juego mucho con 3D, juego con modelado procedural en Ajá. Obtain Render, exploro mucho las herramientas, o sea, si llega una nueva herramienta, por ejemplo, ahora uso Luculus Sí. Rift, entonces digo con el VR, ¿qué puedo hacer? Jugar, o sea, jugar es la mejor manera de encontrar mi forma Sí, de sí, trabajo, sí. ¿sí? Y probar tantas cosas distintas porque en el trabajo, el día a día, es lo mismo, resolver cantidad de problemas de diseño, ¿sí? Cantidad. Y veo otros artistas y consumo películas y veo videojuegos y de Ujú, todo, ¿sí o ujú. no? Y es la mejor forma de poder producir. Entonces, por ejemplo, si me voy acá, claro, lo que hago es jugar con el modelado, lo duplico, pongo una luz y allí es donde empiezo, bueno, saco con un ID, Ujú. ¿sí? Entonces, básicamente lo que hago es tomar todo este tipo de Sí. cosas y ir enmascarando e ir jugando. Obviamente esto es un EXAR, vamos a pasarlo un segundo a 16 bytes. Entonces, mientras voy trabajando acá, produciendo algunas cosas o mostrándoles proceso, podemos ir hablando y así pregúntame lo que Dale, quieras. digamos, en este momento, eh, de forma, bueno, hay dos mundos, la parte profesional, la parte personal. Eh, ¿Cuál es la forma preferida o herramientas o estilos de trabajo para los dos mundos? Digamos, ¿cuál es la forma preferida para la parte profesional y cuál es la forma preferida para la parte personal? Digamos, preferida o digamos una forma intuitiva, digamos como el estilo que te gusta trabajar más en los dos mundos. Realmente me gusta, a ver,
a mí profesionalmente, estar en el estudio me gusta mucho la parte técnica, ¿sí? O sea, me gusta entender lo que estoy haciendo y el para qué se está haciendo. Digamos, siempre en la vida ha sido así. Necesito entender muy bien el fin, ¿sí? Para poder hacer un proceso y comprender qué es lo que voy realmente a hacer. Entonces me gusta mucho el estudio, por ejemplo, cuando entré a un proyecto me tomo el tiempo de analizarlo. Tenía un profesor de compo que decía, analyze your shot. Siempre decía lo mismo. Antes de empezar, analice su shot. Tómese un par de horas y analice qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, cada proyecto, cada plato de comida tiene una receta distinta, ¿sí? Entonces, cada proyecto tiene algo distinto. Profesionalmente, siempre me siento a pensar cuál es el mejor camino a resolver. Entonces, me llega el shot y me pongo a pensar, ole, empiezo 3D, empiezo solo 2D, lo puedo resolver solo pintando sobre el plate, o realmente tengo que ir a buscar la cámara al departamento de layout, si es un environment, y traerla, tal vez crear un layout y poner en malla la cámara y sacarla exactamente lo que se necesita. Entonces, en ese orden de ideas, siempre recurro a hacer reuniones. Digamos, si tengo que hacer un environment, prefiero irme a donde el supervisor de environment, ¿sí? O el generalista lead, y hablar con él. Hey, mira, tengo este plan para hacer este concept, me llevo mi libreta, empiezo a dibujar, y le digo, creo que este es el mejor plan. Y lo escucho, porque finalmente es mi trabajo el problema que él va a tener que resolver. Y si yo desde el concept mando una cámara mal vista, mal hecha, pero al cliente le gustó y la perspectiva está mal hecha, estoy generándole problemas a él y al departamento de environment. Entonces me acostumbré mucho a eso. Entonces, digamos, ¿qué me gusta más? Yo soy de las personas que dicen me gusta todo, ¿sí? Pero profesionalmente el orden, el orden, el orden. Entender muy bien qué es lo que estoy haciendo y que si me mandan cambios está todo muy bien organizado y está versionado y que me puedo mover como un pez sobre el agua y no me estreso, ¿sí? Ni voy a estresar a los supervisores, ni al director, ni al director de arte, no, que todo está, tenemos ese control. En la casa, no, en la casa vengo y hago todo lo contrario, exceptando con los freelance, que hago el mismo proceso, pero en lo personal aquí, por ejemplo, yo digo, no, acá es jugar, 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 entonces empiezo a desarmar y me encanta, o sea, digo, pues tomemos esto y lo duplicamos, lo mandamos para atrás, y porque pongamos otro aquí, y me la paso hablando conmigo mismo, ¿no? Fresco loco. Entonces yo estoy acá y digo, no, hacemos esto y bajemos esto, pues la composición va a ser simétrica, listo, ¿dónde vamos a romper un poco la simetría? Entonces vamos a niveles porque eso va más atrás. Y es como una voz en mi cabeza, una charla conmigo mismo, que iba tomando forma lo que yo vaya haciendo. Es muy raro, es como ir hablando conmigo mismo, pero trato de tener esa libertad, Eduardo, acá, que no puedo tener allá. Yo le digo a mi esposa, es que aquí en la casa tengo el corazón en el pecho, en la oficina lo tengo en la garganta. Diario, diario, ¿sí? Porque por mucho que te quieran o por mucho que tú quieras la empresa, es un negocio, es un business, ¿sí? Y tienes que responderle a esa gente en el nivel que te lo están pidiendo y aprender a controlar la frustración. Uno se puede frustrar muy fácil en esto. Eso es terrible, sobre todo porque hay un apego filial. O sea, nosotros tenemos diseño porque lo amamos, no porque nos lo impusieron. Si usted va a ser diseñador, me hace el favor, y ¿qué tal pensando ser médico este hombre? No, jamás, eso no le pasa a nadie, ¿sí? Eso no funciona. Entonces, como es filial, hay mucho amor y uno solo ama, o sea, odia lo querido, como la canción. Entonces, yo amo tanto el diseño como lo puedo llegar a odiar. Entonces, quiere decir que lo adoro porque me duele si las cosas no salen bien, me frustro. Entonces, aprendí en la compañía a no frustrarme. Al principio, eso fue una cosa horrible, que yo no entendía porque, digamos, mandaban un cambio y el cerebro le juega unas pasas a uno. No gustó el trabajo, Dios mío, soy muy malo. No, terrible. No, y yo vi el trabajo, no. Simplemente aprendí que no era el camino que buscaban. O sea, uno hace 50 versiones de un trabajo, no quiere decir que no lo estés haciendo bien. Están mirando 50 formas que no lo quieren ver así.
y de repente vas a la 51 y te dicen, no, no, pare, nos vamos a quedar con la número 2. Y entonces aprender a no frustrarse, ¿sí? Y eso hay que aprenderlo a manejar. Y eso lo aprendí, lo he ido, pues, ojalá siga aprendiéndolo allí en la compañía, en los proyectos, ¿sí? Y de todo. Otra cosa, por ejemplo, cuando el proyecto le gusta a uno, digamos, yo soy muy fan de Star Wars y haber podido trabajar ahorita en The Mandalorian para mí fue lo máximo, ¿sí? Lo máximo. Entonces también aprender a separar un poco el amor y la fiebre que le tenía al proyecto, ¿sí? De la realidad de decir, es que esto tengo que manejarlo de tal y tal y tal manera, ¿sí? Esto no es un fan art. Yo me decía, esto ya no es un fan art, Julián, esto va para la producción, entonces hay que pensarlo como de otra manera. Eso es lo que hago. Entonces, mira, acá lo que hago es eso. Jugar, ir separando, jugando con niveles, mirando acá. Vamos a ver. Yo el otro aquí hice esta pieza, yo quería hacerle un cambio. Cuando la terminé, la publiqué, al ratico me dije a mí mismo, ¿por qué no hice lo? O sea, dije, ¿por qué no subí, por ejemplo, aquí? Vamos a hacerlo. Yo me digo a veces, Julián, debiste haber tomado y haber hecho un par de elementos aquí grandes, como torres gigantescas que salieran de acá. Entonces las vamos a ir a hacer. Aquí sí no voy a usar 3D, sino que las vamos a ir dibujando y dije, hacemos una, ponemos otra acá. Claro, tiene más sentido y no sé, para mí. Y eso es lo que hago. Y afortunadamente, pues, por alguna razón, pues el trabajo que uno hace, pues ha gustado y funciona y eso yo creo que es lo más especial, ¿sí? Y como tú lo dices, yo no pasé por una academia de concept art, ¿sí? Nos hicimos solos totalmente y aprendimos esto solos y eso hace que nada nos quede difícil. O sea, ya uno ha pasado por esto, yo ya aprendí que no importa lo que me pongan a hacer, lo puedo hacer. Siempre digo lo mismo. Digo, a mí me dicen, hey, ahorita estaba haciendo para un proyecto, X proyecto, me dijeron, ¿qué tal para los storyboards? Y yo, hágale. Se le tiene. Yo lo hago, listo, haga. Se le tiene, no hay ningún problema. Y se estudia, se escucha, se lee, se analiza y lo haces. Y se aprende y lo vas haciendo y lo vas puliendo y de repente el cliente dijo, ole, me gusta mucho, vamos haciendo esto y de repente tomó forma, ya entregué listo. Increíble. Dije, lo hice. Sí. Bien, ¿sí? Y es eso, es porque todo lo hemos ido aprendiendo de esa forma, ¿sí? En el hacer. Haciendo análisis, comprendiendo lo que vas a hacer, teniendo un fin claro, pero sin miedo. O sea, tratar de romper mucho el miedo, porque es que esa es, yo creo que una de las barreras más terribles que podemos encontrar. Sí, piensa, pierde. No, o sea, el miedo, sí, uno se pone a echarle cabeza mucho a las cosas a veces y se cierra a oportunidades, a posibilidades importantes, ¿sí? Eso por miedo. Entonces he ido como tratando de luchar contra ello y así voy trabajando. Esa es mi forma como personal. Obviamente lo que hago en la casa, por ejemplo, tengo otra cosa que hago mucho es, me entero cuál es el proyecto, me dicen vas a trabajar en tal proyecto y me pongo a explorar desde aquí, desde la casa, qué es lo que voy a hacer en la oficina. Digamos un nuevo software que me puede dar la mano tal vez, o empezar a analizar cosas del director, investigo mucho, ¿sí? Eso me gusta mucho hacerlo. Pregunto quién es el director de arte, tal persona. Vamos a stalkearlo por Facebook, a ver qué hace, qué le gusta. Todo, o sea, sí, cuál es su película favorita, o sea, qué come, que sé que le gusta comer visualmente, ¿sí? Investigación, es un cliente y eso se ve en diseño y aplico las mismas herramientas acá. O sea, no hay como algo distinto a ello. Y el resto la pasión, ¿no? El amor. Soy súper apasionado por las cosas. Sobre todo por esto. No, eso está bien. O sea, sí. ¿El amor de un hombre por su habano o el amor de un hombre por su mujer? Como el doctor Hibbert en Los Simpsons. En Los Simpsons, sí.
¿Cómo escribe el amor? No me acordaba de esa, esa era muy buena. Es el amor de un hombre por su habano o amor de un hombre por una mujer. Sí, tal cual. Acá funciona, para mí funciona mucho esa parte de la pasión. Cuando hice la entrevista para Imagen, recuerdo mucho cuando llegué y hablé con la reclutadora que me había contactado y todo eso. Y me dijo, después de que te hicimos la entrevista, todos determinamos que tenías que venir, que tenías demasiada pasión por esto. Eso fue lo que más Wow. le llamó la atención. Me dijeron, se te notaba la alegría por hacer lo que haces. Y yo di una charla en Imagen un día, mostrando el Oculus Rift. Lo conseguí yo todo afiebrado y coloqué un mensaje, pedí permiso y llené el auditorio en un cine que tenemos. Se llenó de artistas. Yo voy a hacer demostración con VR, voy a diseñar con VR. Y eso se llenó ese Bueno, teatro. Todos allá. Y entonces yo haciendo, y al final alguien dijo, es que se te ve el gusto. Y yo les expliqué, les dije, mire, mi explicación fue muy sencilla. Les dije, mire, yo soy colombiano, ¿sí? súper sencillo. Vengo de Sudamérica, sí, soy latinoamericano. Pero mi explicación fue esta, Eduardo. Yo les dije, vea, para muchos de ustedes, y no lo tomen a mal, es muy fácil ir a una academia, es muy fácil, ¿sí? Tienen los recursos. Yo les expliqué, les dije, yo no los tuve, ¿sí? O sea, vengo de una ciudad muy pequeña que quiero y adoro, vengo de un país que quiero y adoro, pero que tiene algunas dificultades y que no tiene esta industria. Entonces, imagínense usted estar allá viendo películas de Marvel, soñando con aparecer esos créditos, porque eso era lo que a mí me pasaba. Sentarme a ver Avengers 1 y yo decir, fui con un amigo, nunca me olvidar, y me dijo, ¿usted se imagina algún día uno aparecer en esos nombres? Y yo, sí, me imagino, debe ser increíble. Pero eso se veía lejísimos. Yo les decía a mis compañeros, eso está para nosotros en otra dimensión, ¿sí? Y de repente tú lo logras, llegas acá y lo vives. Obviamente yo lo vivo con Sí. pasión. Digo, esto es amor puro, porque me costó sangre, o sea, costó sudor y lágrimas, Ujú, hermano, ujú. ¿sí? Y les traté de hacer entender esa realidad, ¿sí? Que para ellos es difícil, ¿no? O sea, yo les dije, mire, cambiar el idioma, o sea, moverse, lo que tú decías ahorita, llegar a inmigración, papeles, abogados, llegas a inmigración y te revisan todos los papeles a ver si todo está en orden y si te dan el permiso de trabajo, ir a la frontera. No, 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 no. Esa es la otra parte que está incluida en el paquete del concept art y del cine y los visual effects, ¿no? Esa mochila Ajá. que llevamos, que es la de presentar tus pasaportes, presentar tus permisos de trabajo, tener que hacer toda esa parte burocrática que no tiene nada de relación con lo que Total. hacemos. Y por más estresado que tú estés, llegar a tu trabajo y hacerlo bien, porque eso te hace un Sí. profesional. O sea, no necesito que la musa de la inspiración baje, ¿no? Un profesional, eso lo veía ahorita en Netflix, en ese documental de Sí, sí, Astra, sí, sí. que le preguntan a un diseñador allí eh, que si necesitaba inspiración, él dice, no, yo soy un profesional, yo no necesito inspiración. Y me encantó eso. Y aquí funciona, o a mí me funciona de la misma manera, ¿sí? O sea, yo llego a mi trabajo y sé lo que tengo que hacer, y si tengo algún problema, inconveniente, trato de no concentrarme en ello y hago mi trabajo. Y después ya pues, me preocuparé en lo otro. Pero es también porque quiero mucho lo que hago. O sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. No, Eduardo, esto a mí me fascina. Sí, O sea, es se te difícil de nota. explicar. Sí. Ay, dale. Mira, entonces acá hay otra pregunta. Eh, ¿A ti te pegaron con chancla cuando eras pequeño? A ver, a mí sí, 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 me pegaron, pero como un par de veces apenas, un par de Pero veces, no fue mucho. chancla, ¿cierto? No, fue chancla y es que cuando era pequeño, pero bien realmente, digamos de 7 8 años, era incontrolable en el colegio, en todo. Me han regalado una marioneta, un popper de Ajá. Abelardo, ¿sí? Y lo llevé, y es que yo no me acuerdo, Eduardo, pero me cuenta mi mamá, y que yo lo llevaba al colegio, y que cuando la profesora daba la espalda, yo sacaba el muñeco y empezaba a hacer así,
a molestar, ¿no? Y todo el curso se reía y se volteaba a la profesora y yo escondía la marioneta. Y entonces ella sí, que la desesperé y me llama y ya cayó en cuenta y bueno, entonces así era yo todo el tiempo. Pero realmente mi mamá es increíble y ella no, solo como un par de veces tengo recuerdo nomás. Así me tiró una chancla Ah, así a la chancla distancia. voladora, Una entonces sí. puntería, chancla voladora Aquí así. estoy también haciendo O sea, el canal es también para acertar que en todas las culturas en Latinoamérica utilizan la chancla voladora. sí, eso funciona y da disciplina. Yo creo que sí. Dale, entonces aquí ya como para hacer un pequeño wrap, ¿qué consejos, tips podrías, digamos, compartir, pues, digamos, para las personas que, pues, tienen mucho interés en tener como esta carrera como concept artist y pues también está en Sudamérica, en nuestros países? ¿Qué consejos le das como tips e inspiración? Uy, es que, a ver, no he sido, a ver, no quiero que suene, y sí lo he dicho mucho, lo he dicho en Ujú. conferencias y todo, que no suene a charla motivacional, ¿no? O sea, a guru coach, a toda esa vaina, no. Pero la verdad es no rendirse, el primero, o sea, suena cliché, pero eso es fundamental. O sea, si usted quiere lograr algo por este estilo, ser constante, tener disciplina. Yo creo que yo tengo una disciplina muy férrea, muy seria para las cosas, para todo, ¿sí? Hasta para hacer deporte, porque digamos, me gusta hacer deporte y tengo un horario estricto con todo, soy muy disciplinado. Entonces, cuando tú tienes disciplina, te pones metas y esas metas las tienes que lograr, ¿sí? Sin importar lo que pase. Estar abierto a usar la tecnología, a cambiar rápido, no casarse con ningún software. Ese es otro consejo. O sea, el software es una herramienta que en un estudio usan uno y lo aprendes a manejar y te vas a otra compañía y te resulta con que, hey, aquí no tengo Photoshop, aquí tenemos uno nuevo que nos inventamos ayer. Tienes que hacer lo mismo. Entonces, no, tú no vas a renunciar. Tú vas a decir, ok, dame un par de días y seguimos trabajando normal. Entonces, no tener eso, estar con la mente y la capacidad de poder, como un camaleón, camuflarse y moverse entre diferentes cosas, ¿sí? Y en serio, sin sonar manager coach, amen lo que hacen, ¿sí? O sea, esto es de pasión, esta es una carrera de puro corazón. Y como les digo, la van a amar tanto como a veces la van a odiar, ¿sí? Porque todos los días se van a encontrar con retos diferentes, preguntas diferentes y mil respuestas y no entrar en esa confusión, entonces, o entrar en la confusión de cuál es la mejor respuesta de diseño. Entonces, tratar de estar ahí en el frente de batalla estudiando todos los días. Eso intento yo mucho, estar como al día, estudiando, probando cosas nuevas. Esos son como los principales consejos. Y Dale. divertirse. Si usted no se divierte haciendo esto, vea, está mal. ¿Sí? Esto, por más que usted tenga el corazón en la garganta, diviértase y créasela, porque al final no hay nada más bonito que ver el nombre de uno en un crédito. O sea, eso para mí ha sido maravilloso. El primer día, mi primer crédito fue Logan y fuimos con mi esposa y agarramos a llorar los dos. Porque fue muy duro, fue. O sea, ya era como que escalando ahí la montaña, ¿no? Y al final con las rodillas ya raspadas y logramos llegar acá, listo. Y de ahí acá, 22 Buenísimo. créditos, 22 Excelente. películas. Entonces, sí se puede. En serio que sí se puede. Pero hay que darlas todas, sudar la camiseta en la cancha. Completa, si no, no. Total. Sí, Si no, retroceder nunca, rendirse jamás. eso decimos mi esposa y yo cada rato. ¿Y cómo te fue hoy? Retorcer nunca, rendirse Sí, jamás, es como 23. Y no se todas la las cuenta secuelas de la... de la película, completas, Es un completa las clásico de las secuelas. películas. Y yo era feliz viendo eso.
Y Van Damme, ¿no? Sí. Íbamos con mi hermano pequeñitos a la piscina, nos metíamos y empezamos a patear. ¿Te acuerdas que él Ah, sí, entrenaba sí, bajo sí, el sí. agua? Y nosotros El ahí, mira, agua se veía todo mira, soy Van Damme. cristalina, todo limpio. Sí, esas películas de los 80 lo inspiraron mucho a uno, Total. a nosotros, o sea, vivíamos pendientes de eso y eso creo que es una huella imborrable en nuestra vida, o sea, y de mucho de lo que diseñamos creo que está fundamentado también allí en Comando, Comando, Rambo, Van Damme, todo lo que llegaba a Colombia, Robocop. Robocop Ta, 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 1 ta, 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 que ta, 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 es ¡pum! impresionante La mano ahí explotando. y visualmente es muy Sí, sí, fuerte. sí. No, pero bien hecha, bien Es hecha. muy fuerte. Es muy bien hecha. O sea, la vi hace No, poco otra es vez y la yo, banda wow. sonora es. Sí, y luego vi otra vez Comando de Schwarzenegger que y yo, Dios, Dios, esto No, está sí es. extraño. Cortarle el cuello a una niña es como cortar mantequilla. Y ahí con el tipo todo el tiempo vestido como un G.I. Joe de las figuras chiquitas que no Te compraba, voy a bro. hacer talco. Te voy a hacer talco y no la del carro, que él voltea el carro así todo. No, es que son cosas muy graciosas, sobre todo que 500 disparándole y sale el tipo con un machete y se baja Sí, yo los sé, yo sé. 500. No, eso era un clásico. Pe- Pero es parte de esa cultura gráfica que uno tenía y lo unía a todo, ¿no? Todo se enredaba en la Sí. cabeza y di una Ajá, conferencia en el SIGGRAPH el año pasado en el ajá. SIGGRAPH aquí en Vancouver. Y estuvo por ahí Phil Tippett, que fue el animador y el que hacía los efectos visuales de Ajá. Robocop y todo eso. Entonces yo estaba súper feliz viéndolo porque yo decía, ay Dios mío, si yo vi a Robocop o sea, y el tipo hablando de todo lo que hizo con Jurassic y Robocop y todas esas películas que uno creció con ellas, consumiéndolas y se vuelven parte de la gráfica, del discurso Ujú. visual de uno. ¿Sí? Entonces fue maravilloso eso, fue una bonita experiencia. Ay, no. Muy, muy chévere, muy inspirador, Julián. Vamos a cerrar ya acá el capítulo. Ya es capítulo 4. Vamos a cerrar acá el capítulo y ¿Sí? pues obviamente de corazón te agradezco por tu tiempo, por compartir tus experiencias que son pues de mucho valor para la audiencia y para las personas que también quieren aprender y tener como esta cercanía a la realidad. Y pues también te agradecemos pues, todas las cosas que has compartido, nos has dicho acá en el canal. Ha sido un camino muy, muy largo, pero obviamente ver los resultados, los frutos de tu trabajo. Y, y bien, bien, muchas gracias por compartir, por tu tiempo. Y pues espero que sigas dándole fuerte, que sigas creciendo, aportando a las películas que estamos viendo y veremos en unos años y en unos meses. ¿Qué horas tienes allá en Vancouver? Son las 9:23 de la noche. Es viernes, no, sábado. Sí, viernes, Viernes, bien. viernes, Aquí, viernes, bien. viernes. Tengo una confusión Sí, acá. Entonces, pues ya termina tu viernes, termina tu semana. Descansa y de verdad muchas gracias, Julián. pues Eduardo, yo sí quisiera decir algo y es, ole, gracias a vos. Y va más allá, este agradecimiento va en la historia, o sea, años atrás, porque, como te digo, fue por tu trabajo que me inspiré a dedicarme a esto. O sea, era impresionante. Yo un día te escribí hace muchos años y tú me respondiste por Facebook y yo era diciendo a mi esposa, mira, me respondió Eduardo Peña. Fui a ver El Hobbit y me quedé esperando los créditos que saliera tu nombre. Yo decía, mira, ese man es colombiano, Ay, mira, no jodas. mira dónde está. Entonces, para mí, que sí, o sea, esto significa un montón y que podamos hablar como parceros, como amigos, ¿sí? Es un honor, es un privilegio. Serio, no te imaginas lo que significa y la admiración que te tengo. No, Sos un representante de nuestro país gigantesco, gracias. gigantesco, gigantesco. Ahí vamos todos más como suramericanos. Sí, sí, lo sé, pero pues
tú eres el que ha ido enfrente ahí abriendo brecha, que es lo más duro. O sea, y eso es algo que ese título es tuyo y nadie lo va a quitar y el precursor, ahí está. No, Entonces, muchísimas gracias por tu trabajo, Leancho, gracias en serio. por las palabras. Uh, Y nada, pues cualquier cosa, la gente de la audiencia pues sabe que me pueden escribir y contactarme, me escriben mucho, yo trato de responder, sí. a veces estoy muy colgado de tiempo y me cuesta, pero trato de hacerlo, ¿sí? Y nada, pues para adelante, para adelante con Adelante, esto. Julián, un abrazo gigantesco y estamos en contacto. Ojalá podamos hacer, digamos, intervenciones o conferencias, ya sea pues en nuestro país o a nivel Suramérica, para poder, digamos, expandir el conocimiento y devolver estas cosas a la comunidad, dar un poco para la gente. Y pues espero que, pues, como te digo, sigas adelante, sigas cumpliendo tus sueños y ya, más ya para terminar, cerrar tu viernes y que puedas descansar. Eso voy a hacer. Bueno, muchas gracias Dale, entonces dale, y un saludo a Julián, un todos. abrazo gigante y te cuidas por allá. Dale, dale, pues, chao, chao. Chao, chao.